temas centrales de esta semana, por supuesto, es lo que ocurre con el financiamiento de las universidades. Usted ya sabe lo que viene ocurriendo. El Congreso sancionó una ley que fue vetada por el Poder Ejecutivo. La semana pasada el país, la verdad, fue conmovido por una marcha muy multitudinaria, repetida no solo en Buenos Aires, sino en varios puntos del país. Y ahora viene la segunda parte, tal como ocurrió con la ley jubilatoria, el Congreso vuelve a insistir con la sanción de la ley. Para eso necesita 2/3 de los miembros presentes en ambas cámaras y hacia allí la oposición al gobierno de Javier Milei está dando la pelea. Vamos a estar hablando de esto con María Laura Torres, secretaria general de SUTEBA, del gremio del sector. Hola María Laura, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, primero y principal, hace algunas horas, concretamente el Ministerio de Capital Humano anunció un incremento salarial del 6,8% para el personal universitario en el medio de este conflicto del que estamos hablando. ¿Cómo toman ustedes esa decisión del gobierno y ese anuncio? Bueno, primero y principal, creo que es algo que seguramente ya los sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras de las universidades lo deben estar debatiendo, pero en realidad termina siendo prácticamente, o por lo menos suena como una extorsión, porque el ámbito donde se discute el salario, entre tantas otras cosas, tiene que ver con la paritaria. Entonces, no es ante una situación de marcha, movilización, sino que deben citarlos al ámbito paritario. Y este es uno de los temas, pero fundamentalmente el tema que abarca una parte del salario, pero fundamentalmente abarca el resto, tiene que ver con el financiamiento universitario, pero al mismo tiempo nosotros le agregamos, porque fuimos parte convocante también de la marcha en defensa de la educación pública, y cuando digo en defensa de la educación pública, digo desde la salita de 2 hasta la obligatoriedad de la escuela secundaria, y obviamente ratificando nuestro sistema formador y las universidades, porque es parte de todo ese ciclo educativo que yo creo que está muy arraigado en la sociedad argentina. Por eso es que fueron marchas multitudinarias, muy representativas, y que no solamente se dio frente al Congreso acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino que fue muchísimo mayor también las réplicas que se hicieron en cada una de nuestras provincias argentinas. Entonces, me parece que acá hubo un mensaje muy fuerte en esa movilización, no solamente al presidente de la Nación, que insiste, y no me sorprende, porque en realidad insiste en un proyecto de país donde algunos personajes plantean que la educación está en crisis, y la verdad la educación no está en crisis. La ponen en crisis fuertemente estas políticas del gobierno de Milei, más con quienes hoy gobiernan. Digo con quienes hoy gobiernan porque, bueno, parte de su gabinete tiene que ver con los que perdieron las elecciones, salieron terceros en las elecciones del año pasado, pero fundamentalmente también un mensaje hacia el Poder Legislativo, hacia los senadores, senadoras, diputados y diputadas. Bien, porque ahora está también en sus manos resolver el rechazo a este veto del presidente Milei. Bien, ahora, más allá del veto, digo, y más allá de lo que termina ocurriendo con esta ley, tomo ese punto en cuanto a que la educación no está en crisis. ¿A ustedes no les parece que hay alguna necesidad de reformular algunas cosas en la educación argentina y concretamente en lo que tiene que ver con ustedes, en lo que son las relaciones laborales y la legislación del trabajo en el ámbito de la educación? A ver, yo creo que dos cuestiones. En principio, cuando uno habla de la educación, vuelvo a reafirmar, la educación no está en crisis. Ahora, si vos me preguntás concretamente si hay cosas para revisar, bienvenido sea que en educación siempre haya cosas para revisar, y obviamente que en nuestro país lo tenemos. Yo pertenezco a la provincia de Buenos Aires y hay un continuo debate con respecto a cómo hacer mejor no solamente las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, que está absolutamente ligado a las condiciones en que aprenden nuestros alumnos y alumnas, sino también los diseños curriculares, cómo aprenden, qué se aprende, y obviamente bienvenido sea que eso se debata. Ahora,
para que ese debate suceda, no puede ser sin la participación de los docentes, sin participación de la comunidad educativa, sin participación de los alumnos y alumnas. Obviamente estoy hablando... Está muy claro, pero digo, el gobierno sí Bien. plantea que hay una situación de crisis, y digo, y más allá de lo salarial, que se sabe... Pero el gobierno plantea muchas cosas que son mentiras. Y se agarra, vos fíjate que está cerrando hospitales, desde un planteo, bueno, lo que ha hecho con las universidades. O sea, pareciera que aquello que no, para el gobierno, no es tan, entre comillas, para este gobierno, no es tan transparente, lo cierro. En vez de corregirlo, ponerlo en debate, ver cómo se hace. No hay diálogo, no hay digamos, una política pensada para muy pocos y al mismo tiempo de mucha crueldad. Entonces no es que la educación, es como pensar que la salud está en crisis. No, la están poniendo cada vez más en crisis las políticas de este gobierno. Ahí hay un buen ejemplo, María Laura. Digo, ¿usted no cree que la atención sanitaria en la Argentina no está en una crisis? Digamos, ¿le parece que la atención sanitaria en la Argentina es la adecuada? Digo, después podemos ver por qué, pero digo, no amerita un debate partiendo de un diagnóstico de que las cosas no están bien. Lo que pasa, a ver, vos me lo planteás de una manera que, claro que, te vuelvo a decir, claro que hay cuestiones, obviamente, que tienen que ser mejoradas. Ahora, yo te repregunto, ¿a vos te parece que para mejorar, por ejemplo, el hospital Bonaparte, lo mejor es cerrarlo? No, eso está claro, y por fuera, bueno, digo, y sobran los ejemplos donde este gobierno ha tomado esa postura de, en lugar de corregir, prefiere suprimir. Pasó, no sé, con el Instituto del Cine, digo, podríamos dar montones de ejemplos en el ámbito de la cultura, de la salud, etcétera, etcétera. Ahora, y de la educación. Y de la educación también. Ahora, vos fíjate que frenó, mira vos, uno de los pilares importantes de la educación en todo el mundo, está muy relacionado a nivel inicial, que son los puntos de partida de nuestros niños y nuestras niñas, ¿sí? Entonces uno pensaría, bueno, hay que construir más jardines de infantes para poder garantizar algo que debe ser un derecho para todos los niños y las niñas, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. ¿Qué hizo este gobierno? No solamente que no pensó en construir más, sino que frenó lo que estaba a medio hacer por el gobierno anterior. Lo frenó. Esto es grave, porque ¿quién puede discutir que se necesita más? Nadie. Un necio que no vive en nuestro país. Ahora, para que las cosas estén mejor, este gobierno decide cerrar la obra pública. Bueno, de esto se trata, y me parece que, bueno, que esto es lo que está apareciendo en la calle, lo que está apareciendo en el debate en la mesa familiar, lo que está apareciendo en el caso nuestro en la sala de profesores y profesoras en la escuela. Está claro. María Laura, ¿Suteva estaría dispuesto a, en el marco de esta negociación y al margen de lo salarial, como es de esperar y que quiere cualquier gremio, que los salarios por lo menos no pierdan frente a la inflación? Pero digo, al margen de las discusiones estrictamente salarial, ¿Suteva estaría dispuesto a discutir una renovación o discutir cambios en la legislación laboral específica del sector? Mira, en el marco de... Nosotros somos la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que hay que discutir ya lo estamos discutiendo, está claro. Porque tenemos paritaria en la provincia de Buenos Aires, sistemáticamente, es más, yo te diría que todos los meses. Entonces, estamos discutiendo justamente la parte de nuestra legislación en términos laborales, que es estatuto del docente, cosas que se están transformando, o sea que somos parte... Y hay allí, pero digo, porque de allí nunca se conoce, la discusión paritaria siempre termina en se aumenta 5%, se aumenta 10%, digo, siempre termina comiéndose la discusión lo laboral. No, ahí te equivocás absolutamente, porque quizás sea lo que aparece en algún medio de comunicación malintencionado que no cuenta todo, pero en realidad... En la provincia de Buenos Aires, yo hablo de la provincia porque soy la secretaria adjunta del SUTEBA. En la provincia de Buenos Aires continuamente tenemos debate no solamente salarial, sino también de condiciones laborales, de salud laboral. O sea que es un debate muy amplio, ¿no?
yo podría decirte cuándo tuvimos clausurada la paritaria en la provincia, que fue en el periodo de la gobernadora Vidal. Y ahí nos conculcaron el derecho a la paritaria. Ahora, la paritaria no es solamente salarial. Mirá, tomamos desde lo que implica la salud laboral, las inasistencias, por ejemplo ahora, el formato en cómo concursan los directores y las directoras. Esto es parte del debate, te vuelvo a decir, no solamente el SUTEBA, sino todos los sindicatos que somos parte de la mesa paritaria, y este debate se hace con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso siempre, obviamente, la Dirección General de Escuela a través del ministro Sileoni, y también el ministro de Trabajo, el ministro de Economía. O sea que hay un debate, que esto es lo que no se está dando a nivel nacional. Bien, de acuerdo, María Laura, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos la palabra, así la comunidad también se entera qué es lo que estamos debatiendo y en el tránsito que estamos. Así Desde un abrazo luego. muy grande. Ese es el plan, desde luego. Muchísimas gracias, María Laura.